Muy buenas noches, queridos y queridas hermanas de la comunidad de charlas bíblicas. Les damos las muy buenas noches a todos ustedes. Los saludamos desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, en el centro de la República Mexicana, en un miércoles de inicio prácticamente de su programa Charlas Bíblicas. Es el segundo programa que tenemos del año. Este miércoles 31 de enero del 2024, en el séptimo año de transmisión, queridos hermanos. Saludamos a todos nuestros queridos hermanos que nos escuchan de habla hispana en todo el continente americano y en Europa. Les mandamos un fuerte abrazo y un cordial saludo a todos ustedes, queridos hermanos. Pues ya estamos aquí nuevamente, su hermano José Antonio Septién González de Cosío y un servidor Armando González Basaldúa. Estamos aquí ya presentes con todos ustedes, transmitiendo, como les comentaba, desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, en el centro de la República Mexicana. Y está aquí en escena nuestro querido hermano Septién. ¿Cómo estás, hermano? Hola, hermano. Pues con el enorme gusto de saludarte, de verte una vez más, de verte muy bien. Y bueno, pues eh, con el enorme placer también de arrancar este segundo programa que confiamos en que va a ser del interés de todos nuestros oyentes. Muy bien, pues estamos arrancando con una nueva modalidad. La modalidad es un acercamiento a la escritura que no habíamos tenido en otros años, dado que habíamos tocado cuestiones temáticas acerca de la escritura, pero ahora nos vamos a dedicar, querido hermano, a una epístola del apóstol Juan, el apóstol San Juan, a su primera carta en este primer acercamiento, y mientras vayamos avanzando, esperemos que Dios nos permita poder concluir con estas tres cartas que el apóstol Juan escribe. Y, y pues bueno, la semana pasada lo que hicimos fue hacer un acercamiento al Juan histórico, ¿no, hermano? Al Juan hombre, al Juan elegido por Dios. En estos días he pensado yo mucho, hermano, en, pues en lo extraordinario que fue para ellos el haber sido elegidos por Cristo para ser el fundamento apostólico, hermano, y para ser testigos presenciales y testigos de la resurrección, y haber pertenecido a este plan eterno de redención y haber sido parte del plan de Dios para que todo lo que fueron testigos y que fueron este, habilitados para poder reproducir se convirtió en lo que tenemos hoy como las Sagradas Escrituras, la palabra de ellos, así como parafraseando al libro de nuestro hermano Roberto Islas, la palabra de ellos, propiamente esta palabra que, que se convirtió en escritura. Y la semana pasada mi intención en parte era, hermano, presentar al Juan histórico, es decir, aquel que tenía madre y tenía padre, aquel que tenía familiares, que tenía que era parte del pueblo judío, ese Juan que con toda seguridad corrió y jugó con el Señor Jesús en su infancia, ese Juan que posteriormente se convierte en el discípulo amado y que no sé si, como comentabas, no, si recuerdo, si comentabas que escribió la carta por ahí del año 95, ¿es correcto, hermano? Así es, hermano. Es otro dato de nuestro hermano Roberto Roberto. Islas. O sea, en el año 95, y con toda seguridad, pues fue el último apóstol en partir con el Señor. Sí, Por ahí en Hechos capítulo 12, vemos que Herodes mata a su hermano Jacobo, Jacobo apóstol. Este,
cuando se dio a la tarea de, pues, de matar a todos los seguidores del Señor Jesús, mata mm, a Jacobo, encarcela a Pedro, hermano, encarcela a Pedro, y porque se atravesó una festividad judía que obviamente estaba dentro del plan de Dios, se atravesó una, festividad judía, no no aniquila a Pedro, y al otro día el Señor le abre las celdas en las que estaba encarcelado, y Pablo y Pedro huye, y bueno, el relato es bonito, es extraordinario. Concluye parte del relato de esa huida de Pedro, que va a su casa, en donde estaban reunidos en oración, y después de que les dice: "¿Saben qué? Estoy vivo y estoy libre, me voy porque Herodes me va a seguir persiguiendo", y le dice: "Avísenle a Santiago". ¿Te acuerdas de eso, hermano? Dice: Avísenle a Santiago, cómo no. este, porque Santiago tenía la encomienda de parte del Señor de quedarse en la iglesia de Jerusalén. Y vemos en repetidas ocasiones cómo el Señor no solamente se les aparece a las mujeres y a ellos, sino se le aparece en particular a Santiago, su hermano, que también es llamado como Jacobo, ¿no, hermano? Bien, ya entrando, en la carta, hermano, veíamos que hay algunos, vamos a decir, podríamos decir algunos paralelos con respecto a la redacción que hay tanto en su carta, en la primera carta que tenemos, y el evangelio. Y reflexionando sobre de esto, hermano, leía yo, nuevamente, de manera muy rápida, así al aire, a ver qué alcanzaba yo a captar y agarrar de esta primera epístola. Y me llamaba la atención que en San Juan, en Primera de Juan, hermano, en Primera de Juan, en el versículo 1, y le doy lectura, vamos a la escritura, vamos a empezar leyendo la escritura en esta tarde noche. San Juan, Primera de Juan, primera epístola de Juan, versículo 1:1. Dice lo siguiente: lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestada. Y me llama mucho la atención, hermano, cómo empieza el versículo 1:1 empieza con un neutro y sigue hablando con un neutro. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de vida. Pareciera ser que estas palabras neutras son muy inclusivas, en el sentido de que ese lo no solamente refiere quizás a la persona del Señor Jesucristo, sino también a esa palabra. Habló que el Señor Jesús trajo, que el Señor Jesús en repetidas ocasiones, y bueno, todos los evangelios es eso, ¿no? Si no sé si te recuerdas, cómo dice Hebreos 1:1, ¿no? ¿Te acuerdas cómo dice Hebreos 1:1, hermano?
donde dice, habiendo a Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días, Dios nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por él, y por el cual hizo también los siglos. Es decir, este mensaje, este mensaje hablado por el Señor Jesús estaba desde el principio. Es decir, lo que era, porque si se refiriera exclusivamente al Señor Jesús, diría el que era desde el principio, el que hemos oído, el que hemos visto con nuestros ojos, el que hemos contemplado y palpado. Es decir, si utilizara ese artículo personal, él quizás se referiría exclusivamente al Señor Jesús. Pero como se refiere al Señor Jesús y al mensaje y a su palabra, a esa manifestación del Señor, a esa revelación propia del Señor, utiliza un neutro que es más inclusivo. Sin embargo, el paralelo que existe con el Evangelio de Juan es extremadamente importante porque en el Evangelio, hermano, nos presenta, en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos dice, en el principio era el Logos, y vamos a decir, era el verbo, la palabra, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Este estaba en el principio ante Dios. Todo existió por él, y sin él nada de cuanto existe existió. Estoy en el versículo 4 del Evangelio. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la tiniebla, y la tiniebla no pudo extinguirla. Y ese es el capítulo 1, versículo 5, leí del 1 al 5. Pero si nos brincamos al versículo 14, ese logos, dice, y el logos, ese que era en el principio, ese que estaba en el principio, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de vida. Es decir, el detalle que tenemos en la primera epístola de Juan, capítulo 1, donde dice, como lo acabo de expresar, lo que era desde un principio, es detallado y clarificado también en el capítulo 1 de su Evangelio. Es decir, no, la similitud es importantísima, porque no es que sea exclusiva la palabra logos de Juan, pero en estos dos capítulos sí. La palabra logos, inclusive, bueno, la palabra logos la encontramos en otros evangelios, la encontramos en Lucas, la encontramos cuando se refería a las palabras dichas por el Señor. Es decir, cuando el Señor manifestaba palabras a la multitud y en este ministerio que tuvo ya como Dios hombre, vemos que lo que se utiliza para expresar eso es logos, es decir, la palabra que él utilizaba, la palabra que de él salía. Aunque Juan se permite tanto en su evangelio como en su epístola detallar qué era esto, desde cuándo estaba, desde cuándo era parte de Dios. Dice lo que era desde el principio. Y lo que era desde el principio era la palabra y el Señor Jesús.
Y si te fijas en el Evangelio, viene hablando de la palabra, y en el versículo 14 del Evangelio, capítulo 1, dice, y esta palabra se hizo carne. Son paralelos, hermano, que tenemos en el Evangelio. Paralelos creo yo que son muy importantes, aunque te digo que la palabra logos no es exclusiva del evangelista, de Juan en este caso, ¿sí? Aunque en este capítulo es muy puntual. En ese mismo versículo 1, hermano, vemos hacia el final del versículo 1 de la epístola, dice, lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, acerca del verbo de la vida, la palabra que se utiliza para verbo es logos. Ahorita te digo, es logu en genitivo, hermano. Aunque aquí en la textual se traduce como verbo, es decir, acerca del verbo de la vida, y no sé si sea por el tipo de, no sé si sea, hermano, por el tipo de palabra que se utiliza y no utilizar por el genitivo, que se utiliza verbo en lugar de palabra, pues, en la cuestión yo creo que de estilo de la traducción. Pero la palabra le dice aquello que es acerca del verbo de la vida, la palabra que se utiliza, en este caso también es logu. Dice, tú logu tis sois. Del verbo de la vida. Del verbo de la vida, exactamente. Del verbo de la vida. Y bien, vamos a decir, es un paralelo quizás entre el tipo de redacción del Evangelio y el tipo de redacción de la epístola. El Evangelio, ¿recuerdas en qué año se escribió, hermano? Siguiendo la cronología de Roberto, en el año 90. O sea, 5 años después tuvo la epístola. Exacto. Muy bien. Otra de las cosas que me llama a mí la atención con respecto al Evangelio y a la epístola es algo que yo aprendí de ella. Y aprendí de ella referente a la cuestión de lo que significa la salvación, hermano. Y la salvación, desde la perspectiva que la voy a plantear, la aprendí del Evangelio y de la carta. Porque independientemente de todo lo que haya previo, o sea, independientemente del llamamiento y de todo lo que hay en medio antes, previo a la salvación, de la justificación, Juan lo resume de la siguiente manera. En el Evangelio, en el capítulo 5, versículo 24, en su Evangelio, capítulo 5, versículo 24, voy a leer desde el 1, hermano. Sí, hermano. 5:21, voy a leer desde el 5:21. Juan, estoy hablando del Evangelio, Juan 5:21, y dice, porque así como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha encomendado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio. Y viene aquí una parte importante. Y ya ha pasado, sino que ha pasado, dice, sino que ha pasado de muerte a la vida. Y bueno, sigue diciendo, de cierto os digo, que llega la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que
oyeron vivirán. Y en un principio, cuando recién me convertí yo al evangelio, no entendía esto, hermano. O sea, no entendía cuál era el asunto de que, oye, ¿cómo que los muertos, oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyen vivir? Y yo me imaginaba de los muertos, recién convertido, de los muertos zombies o no sé, o sea, algo trataba yo de relacionar, hermano, hasta bueno, ya algunos años después que comprendí que estaba hablando de aquellos que están muertos espiritualmente. Los muertos que están muertos espiritualmente. Y fíjate cómo el apóstol Juan en su evangelio resume la salvación en esas cosas, en esas simples pasadas, en esas simples palabras. Y las palabras así, muy, muy simples, dice, sino que han pasado de la muerte a la vida, de la muerte espiritual a la vida espiritual, con todo lo que implica eso. Y yo he dicho, y lo he sostenido, digo, esta es la salvación. La salvación es pasar de muerte a vida. De muerte espiritual, de una condición, como ya lo hemos explicado muchas veces, y lo explicamos el año pasado de manera muy puntual, una muerte que en resumidas cuentas nos separa absoluta y totalmente de Dios, y a una vida espiritual, la cual trae un montón de consecuencias en beneficio del hombre, como ser adoptados, ser hijos, ser miembro de la familia de Dios, en paz estamos con Dios y todo eso. Eso implica la vida espiritual, pasar de muerte a vida. Cuando yo comprendí esto de parte del Evangelio, posteriormente a leer el Evangelio, la primera epístola, me encuentro que en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, Primera de Juan, y ya estoy hablando de la epístola, dejo momentáneamente el Evangelio y me voy a Primera de Juan, capítulo 3, 14. Dice, nosotros sabemos, dice el apóstol, y esta palabra también me la encontré repetidas veces. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos, el que no ama permanece en la muerte. De una expresión de buenas nuevas para todos en el capítulo 5 de Juan, encontramos que las palabras ahora van dirigidas específicamente a una comunidad de creyentes, ya a una iglesia, ya a los hijitos, y les dice, y nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Es decir, el mismo principio de salvación que tenemos en el Evangelio, lo tenemos en la epístola. Es decir, hay símiles ahí. Y bien, quizás, hermano, para concluir, me llama la atención esa palabra sabemos, aunque no es ginosco, hermano, es otra palabra, y ahorita te digo cuál es. Es ida. Exactamente. Sí. No es ginosco, sino es otra palabra. ¿Dónde estás tú en este momento citando? Estoy citando Primera de Juan 3:14, hermano. Mm. En el 3:14 debe ser un jimino, un imín, y mis, idamen, o ¿En idamen, ¿verdad? 3:14? ¿3:14? De Primera de Juan, hermano. 3:14. Ya estoy en la epístola, Sí. Nosotros sabemos. exactamente, dice, y mis, idamen. Nosotros sabemos.
No sé, o sea, ese nosotros sabemos, hermano, da una certeza, ¿no crees? O sea, es una palabra con mucha certeza de parte del apóstol, porque solamente ya para concluir y hacer referencia a esto, es decir, el nosotros sabemos, si te fijas, vamos al capítulo 5, hermano, al capítulo 5, versículo primera de Juan 5:18, Ahí tienes el mismo verbo. y dice, primera de Juan 5:18, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Antes bien, el que ha nacido de Dios se guarda y el maligno no lo agarra. Fíjate lo que dice el 19. Sabemos que procedemos de Dios y el mundo entero yace en el maligno. Y el 20. Pero sabemos, otra vez, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Todo esto, hermano, lo resume en el Evangelio, en el capítulo 17, versículo 3, donde dice, y esta es la vida eterna. ¿Recuerdas ese texto tan ¿Cómo no? extraordinario? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, otra vez, el único Dios verdadero, como lo enfatiza en su epístola, y a Jesucristo, a quien enviaste. Es decir, hay un montón de paralelos tanto en el Evangelio como en la epístola, hermano. Y bueno, después de haber presentado al Juan hombre, al Juan apóstol, al Juan llamado, al Juan escritor, que nos ha dejado este impresionante testimonio, y no solamente testimonio, sino una revelación importantísima, la tenemos aquí. Yo quise dar una serie de elementos paralelos entre el Evangelio y la epístola. ¿Qué opinas, mi querido hermano? Bueno, hermano, que fíjate que el tema de quién es el autor del Evangelio y de las cartas, pues es un tema que sobre todo en los tiempos modernos ha causado mucho interés. Hay quienes suponen que no hubo una sola persona que escribió el Evangelio, sino fue algo así como el recordar y reunir piezas de la enseñanza de Juan que sus discípulos reunieron tanto en el Evangelio como en las cartas, pero hermano, no ha contado realmente con, pues con apoyo, sobre todo porque eh, ya desde la más remota antigüedad, desde los comienzos de la iglesia cristiana, en los primeros 2 o 3 siglos, ya reconocían los antiguos cristianos que el Evangelio, que hoy eh, reconocemos que es de Juan, como las 3 cartas, pues pertenecían a Juan el apóstol. Y bueno, mira, pues los comentaristas de las cartas, que normalmente son pues grandes estudiosos de esta literatura que algunos llaman juánica, la literatura de Juan, que es el Evangelio, sus 3 cartas y el Apocalipsis. Los comentaristas han hallado, buscando, digamos, la evidencia externa
para la primera carta, sobre todo, que es la que nos ocupa, em, evidencia externa, con esto quiero decir todas las pruebas que existen fuera de la escritura misma que prueban algo. Sin duda, la mejor prueba de un libro está en el libro mismo, Ujú, pero a veces hay que recurrir a esta evidencia externa, que además en el caso de la primera carta de Juan es muy interesante. Mira, tú sabes que pocos libros existen en el mundo que tengan un respaldo documental tan intenso, tan grande, tan voluminoso como lo es el Nuevo Testamento. ujú, Y muy desde el comienzo, en los primeros 2, 3 siglos, hubo varios cristianos que escribieron acerca de, pues, del Nuevo Testamento, sobre todo en el terreno de la apologética, es decir, en el terreno de la defensa del Evangelio, cuando muchos falsos maestros se levantaron para atacar las doctrinas básicas del Nuevo Testamento, como por ejemplo la encarnación del Hijo de Dios, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, pues los famosos padres de la iglesia, que así les llaman, que son los escritos antiguos, de los primeros escritores cristianos, pues los comentaristas han hallado posibles alusiones a estas cartas de Juan en una cantidad de escritos que han sido llamados patrísticos, que tienen que ver con los padres, entre comillas, ujú. de la iglesia, aquellos pues escritores de los 3 primeros siglos. Así, por ejemplo, Clemente de Roma, un escritor que escribe en latín, describe 2 veces al pueblo escogido de Dios, por ejemplo, como perfeccionados en amor, que es una frase típica de Juan. Y en otro escrito que se llama la didají, o sea, la enseñanza, hay una expresión similar en una parte de esta didají que se llama la epístola a Diogneto. En esta epístola a Diogneto se incluyen ahí frases tales como desde el principio o Mm, desde un principio, totalmente juánica, como tú lo mencionaste en Primera de Juan 1:1. Aquí también me lo mencionaste en el Evangelio y en Primera de Juan 1:1. Eh, por ejemplo, Dios amó a los hombres, o que Dios envió a su Hijo unigénito. Todas estas palabras las encontramos, estas expresiones las encontramos en la epístola a Diogneto, que son frases totalmente de Juan, que no las correcto. encontramos nosotros en otros escritos del Nuevo Ujú, Testamento, sino que son típicas de él. Por ejemplo, cuando dice que él nos amó primero, que nosotros lo amamos a él porque nos amó primero, otra frase que está en la epístola a Diogneto, antiquísima, es del siglo segundo, tú verás, igual que la Didaje, ¿no, hermano? igual que la Didaché. De hecho, la epístola a Diogneto forma parte de la Didají. Ujú. Año 150, fíjate tú, los más antiguos escritos eh, cristianos. Ahora, es cierto que en los famosos padres de la iglesia no hay citas exactas, no hay citas formales, ni se menciona siquiera Juan, o se le da nombre a las cartas. La más antigua referencia que tenemos nosotros de estas cartas en los famosos padres de la iglesia procede de Policarpo de Esmirna, que se supone que fue discípulo de Juan allá por el año 155 después de Cristo, que fíjate, en el séptimo capítulo de su carta a los filipenses,
afirma que cualquiera que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es anticristo. Igual que la epístola. Fíjate, y la palabra anticristo nadie la menciona más que el apóstol Juan, ni En Pablo, el ni Pedro, Evangelio. ni ninguno de los que escribieron los evangelios. O sea, quiere decir que de alguna manera Policarpo de Esmirna, ya en el siglo segundo, en el año 155, seguramente que había leído, quizá hasta escuchado a Juan. A Juan. Y bueno, el primero que se refiere específicamente a una carta de Juan fue Papías, Papías de Hierápolis, allá en el siglo segundo también. Esto lo menciona Eusebio, que fue el primer historiador cristiano, Eusebio de Cesarea, que escribió una historia eclesiástica que va desde, pues, desde los comienzos de la iglesia cristiana hasta el año 320 y tantos. Eh, Interesantísima la obra, está en español, se puede conseguir en internet y valdría mucho la pena que nuestros amados oyentes consiguieran una copia que la pueden bajar si la buscan en internet. Bueno, pues Papías de Hierápolis, dice Eusebio, Eusebio que es del siglo cuarto, Eusebio muy interesante personaje. Fíjate que yo no sabía, hoy me enteré que Eusebio de Cesarea estuvo presente en el concilio de Nicea en el Órale. año 325, imagínate tú. Y él, dice Eusebio, que usó, dice él, testimonios tomados de la primera epístola de Juan. Ujú. Así lo dice Eusebio. O sea, y recién, por ejemplo, ya cuando llegamos a Ireneo, Ireneo de León, allá por también bueno, ya es siglo tercero, aunque él nace en el 130 y muere en el 200 aproximadamente, al fin se le atribuyen claramente la primera y la segunda carta al Juan, que dice él, fue a la vez el discípulo del Señor y el autor del cuarto evangelio. Así lo menciona en un libro que escribió Ireneo, que también se puede bajar libremente en el internet, que se llama Contra los herejes. Y ahí, en ese libro, cita, por ejemplo, Primera de Juan, tiene varias citas de Primera de Juan. Bueno, pues, eh, hermano, podríamos añadir muchísimos otros testimonios. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, ya no el Clemente de Roma que citábamos antes, sino Clemente de Alejandría, que sobrevivió algunos años a Ireneo, pues él conoció más de una carta de Juan, puesto que se refiere él, por ejemplo, a la carta mayor, que se supone que es la primera, y la atribuye al apóstol Juan. Y cita muy abundantemente, inclusive aún más que Ireneo, a Juan. Eh, en fin, luego, un poco más adelante, Tertuliano, que fue pues su contemporáneo latino, usó mucho también la primera carta citándola, dicen que más de 50 veces en sus escritos polémicos contra Marción, ¿te acuerdas? Aquel que negaba, Ujú. em, bueno, Marción que quería desechar el Antiguo Testamento, este, contra también los gnósticos, en fin, Tertuliano se dedicó a la defensa del Evangelio. Más adelante, Orígenes de Alejandría, ya por ahí del año 250 y tantos, aprovechó mucho también esta primera carta, atribuyéndosela a Juan. Luego había una lista, fíjate, de libros muy antiguos, que podemos decir casi que la primera lista de libros que se consideraron inspirados, que se llamó el Canon Muratorio.
que fue, se supone, compilado en Roma, tal vez por Hipólito, Ujú, que contiene 2 pasajes importantes, aunque de significado, pues, ¿qué te diré? Como incierto. En uno, el autor explica cómo él creía que Juan había llegado a escribir su evangelio, y luego agrega una referencia a sus cartas en plural. En fin, en yo el creo, sentido de que hermano, no fue una, ¿no? El que no fue Evangelio y una. otras más. También podemos citar, por ejemplo, a Cipriano, al obispo de Cartago, que ya a mediados del siglo III, y otros muchos testimonios, hermano, que nos permiten ver que desde la más lejana antigüedad se estimaba que el Evangelio y las cartas pertenecen a Juan. Y esto es particularmente notable porque fíjate que, a diferencia, pon tú, del estilo epistolar de la época en que, pues, generalmente se presentan en sus cartas, dan su nombre, saludan. Ujú, En las cartas de Juan, como en la carta a los Hebreos, por ejemplo, no tenemos esto. Se especula, por ejemplo, si Hebreos la escribió Pablo, si quizás fue Apolos, si quizás fue Bernabé, no se sabe, y le costó su tiempo el hecho de ser aceptada en el canon. Bueno, pero en el canon Muratori se me había pasado decirte que ahí se habla de, del Evangelio y de las cartas. O sea, ya estaban ahí, ya se estimaban como parte de los libros, eh, digamos, sagrados, que la iglesia tenía como inspirados. Y bueno, fíjate que aparte de esto, hermano, otra cosa muy, muy interesante es em, que hay muchos paralelos. Estaba estudiando un libro que se publicó ya como por principios de, como por 1930, escrito por un inglés, un hombre un estudioso de Juan. Él se llama Alan England Brock o Brook, B grande R W K E, Broque. Brooke. Él escribió un comentario sobre las epístolas de Juan, donde menciona más de 50 ejemplos de paralelos. Aquí ya estamos hablando de evidencia interna, es decir, ¿qué nos arrojan Ujú, los libros entre sí que prueban, por ejemplo, en este caso, que Juan, el apóstol, es el autor tanto de la carta como de las cartas, perdón, y del Evangelio? Es muy interesante estos interesantes, estos 50 paralelos. Fíjate que cuando los vemos nosotros en el griego, es cuando te das cuenta de cómo emplea palabras muy parecidas. Mira, te voy a dar solamente 2 ejemplos. En la epístola, en el capítulo 5 y versículo 20, que un versículo acabamos de que tú leerlo. citaste ahora. Primera de Juan 5:20, que dice: "Sabemos que el Hijo de Ujú, Dios ha venido y nos ha dado sabiduría, o nos ha dado entendimiento, para que conozcamos al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios". Oye, que por cierto, qué declaración, ¿verdad? Este es el sí, verdadero Dios y la vida eterna. Bueno, pues fíjate que en la primera epístola dice: "Para que conozcamos al verdadero", utiliza el verbo ginosco, que es conocer. Dice: "Ina ginoskosen", "ina ginoskomen", perdón. Luego dice, o sea, "ina" para, ginoskomen, conozcamos, para que conozcamos ton alithинόν,
al verdadero. Y si nosotros vamos al Evangelio, hermano, nos encontramos una fraseología similar, uso de palabras, pues, y de ideas que vienen a ser realmente las mismas, fíjate, en el capítulo 17 y versículo Ujú, 3, ujú. que Es el dice, que citábamos hace rato. sí, dice, esta es la vida eterna. Dice, que te conozcan. Y aquí dice, ina ginoskosin, Igualito. igualito que acá. Dice, ina ginoskomen. Acá es ina ginoskosin. Dice, seton monon, a ti. Dice, ton monon alicinón, el único Dios verdadero. Ujú, Se ton monon alicinón theon. Acá Juan dice, ina ginoscomen ton alicinón. Y luego continúa diciendo que Jesucristo dice, este es o alicinón theos. O sea, ujú, te das cuenta del empleo de expresiones, de palabras que forman, como tú lo mencionabas hace muy bien, hace rato, pues un testimonio de un paralelo verdaderamente notable que te permite ver que estamos hablando de un mismo autor que no solamente copia, como algunos dicen, bueno, es que la carta copia el Evangelio. No, 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 aquí no copia servilmente, como algunos suponen. Juan tiene, siendo el autor de ambos, tiene esa libertad de, de variar sus propias frases para expresar ujú, verdades distintas en contextos distintos, pero eh, sin que, sin que esto signifique un copiado palabra por palabra. No, porque mira, las palabras están aquí y las ideas, pero las construcciones son ligeramente distintas. Mira, tenemos un ejemplo más que quiero mostrarte. Está en el capítulo 4 y versículo 9 de aquí de Primera de Juan. Capítulo 4 y versículo 9 de Primera de Juan. de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 4 y versículo 9. Dice, en esto, Otra vez un neutro, ¿verdad? fíjate, en esto sí, en esto, Fue manifestado. fíjate, fue manifestado el amor de Dios en nosotros. Luego dice que su Hijo, dice que Él, en que Dios envió a su Hijo al mundo. Ahora, fíjate cómo esto tiene un parecido con, con el Evangelio en el capítulo 1:14. Dice, aquí dice que Dios envió, mira, la primera de Juan dice que Dios envió al monogení, o sea, a su Y al Hijo unigénito. único, al Ujú, unigénito, ujú. ¿verdad? Pero primera de Juan 1:14 dice, ahorita te digo cómo dice. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y contemplamos, es la misma palabra de primera de Juan capítulo 1, dice, ¿te acuerdas que dice, y vimos y contemplamos, Cumplamos. es de Asámeda, y contemplamos su gloria? Gloria dice, como de unigénito, Ujú. os monogenus, que mira cómo dice acá, que él envió al monogení, a su monogení, aquí él envió al unigénito del Padre, dice, para patros, lleno de gracia y Para de verdad. Patros. Fíjate cómo coinciden las ideas, coinciden las palabras exactamente, y palabras importantísimas, llenas de contenido, de ese contenido único que Juan, con que Juan
llenó estas palabras. El monogenes ese es, por ejemplo, como dice también el versículo 18 aquí de Primera de Juan, Nadie ha visto fíjate, jamás dice, el ya lo has unigénito. visto tú, ¿verdad? Sí, Dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha explicado o lo ha aunque dado a algunas conocer. Biblias ponen el unigénito hijo, ¿te acuerdas, hermano? El Creo que unigénito Reina Hijo. Valera, ¿no? Sí, ¿y sabes por qué lo hacen? Porque en el 1:14 se habla del unigénito Hijo, que acabamos de leer hace un Ujú, momento. Fíjate, o suponen que es el unigénito Hijo. En el ujú. 18, fíjate, tenemos una expresión fuertísima. Dice monogenes en los papiros más antiguos no dicen hijo, sino dicen Dios. Y monogenes puede tranquilamente traducirse como único. Aunque en el mayoritario sí dice en el griego hijo. Es que ahí Sí, está el en el problema. mayoritario. Fíjate que yo pienso que muchos de los copistas, no sé, a lo mejor las copias que tenían delante ya decían hijo, o bien eran timoratos, hermano, cerraditos, que les parecía demasiado decir que Jesús era Dios. ¿De qué año es el mayoritario, hermano? Estamos hablando del texto griego, hermanos. Bueno, mira, el texto mayoritario comenzó a funcionar, pues es un tema complicado este hermano, pero eh, porque mira, algunas lecturas del mayoritario coinciden con las del texto alejandrino, que es, Ujú, es el que nosotros utilizamos, pues en la mayoría de las versiones de las traducciones. Reina Valera utiliza, porque no tenía de otra, utilizó el famoso Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam, pues que en aquel momento era el Textus Receptus, era el texto recibido, y ahí se leía Hios, o mm, monogenes Hios, el unigénito Hijo. Mira, una traducción para mi gusto mucho más clara, más fuerte y determinante es: a Dios nadie lo vio jamás. Dice, el único Dios que el está en el unigénito seno Dios. del Padre, Él lo explicó o lo dio a conocer. Ujú, El único Dios que está en el monogenes Theos. ujú. Muy fuerte, ¿verdad? Nadie, Y, y, sí, muy y fuerte. bueno, esas expresiones también las encontramos en los paralelos. Fíjate, ¿Y por Huesco ejemplo, Dijor cómo traduce? mandé Huesco Dijor. Westcott y Hort, Huesco en este instante te lo digo, mira, aquí lo tengo en la mano, primera de Juan 1:14, me parece, Theos. ya te digo, ¿tú sí lo tienes ahí? Sí, aquí lo tengo, unigénito Theos. Ahí lo tienes, efectivamente. Me llama la atención porque, según los testigos de Jehová, su Biblia está basada sobre Huesco Dijor, pero en el momento en que dice: "Nadie ha visto jamás a Dios", el unigénito Dios, pues algo les debe de causar eso. Imagi- Imagínate tú el Ujú, problema que tienen ellos. ujú. Fíjate cómo, por ejemplo, un paralelo más, nada más. Lo tenemos aquí en Primera de Juan 4:6, donde dice, nosotros procedemos de Dios, o de Dios somos, fíjate. Y mis ectutheu esmen, Es ek nosotros el somos. verbo, hermano. Ek Es, ek es preposición, es preposición, perdón, ek, pero es de proceder. sí, de proceder. Procedemos de, venimos de, ¿sí? Ek, sí. Es primera Juan 4, ¿qué? Primera de Juan 4:6. Luego Ah, sí. dice, el que conoce a Dios nos oye. Ujú.
El que no procede de Dios, el que no viene de Dios, no nos escucha. Y luego dice, por eso, por eso conocemos el espíritu de la verdad. Fíjate cómo plantea aquí. To pneuma, pneuma es espíritu. Alithías es verdad. To pneuma tis alithías, el espíritu de la verdad. Por eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Esta es otra de las frases que forma un paralelo con con el Evangelio de Juan en el capítulo 14:6. Fíjate cómo vuelve a emplear aquí, cómo emplea Juan ahora hablando del espíritu. 6 y 7. Dice el 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y el 7, si me conocieseis a mí, Ujú, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le habéis visto. ujú, Pero déjame ver dónde está. Es 14, versículo 16, con razón no lo hallaba, de Juan. Juan 14:16. Dice, yo rogará al Padre y os dará otro parácletos para que esté con vosotros para siempre. Y luego dice el 17, identificándolo. Dice, tonefma tisalithías, el espíritu de la verdad. Igual al que tenemos aquí, espíritu ujú, de la verdad en primera de Juan. Tonefma tisalithías, y aquí es casi que palabra por palabra, Topnevma tisalithías. Estas frases no las encontramos en Pablo, no las encontramos en Pedro, no las encontramos, es vocabulario típico, característico de Juan, que no utiliza muchas palabras. El vocabulario del Evangelio y de las cartas no es muy amplio, ni tampoco hay palabras que se usan solamente una sola vez. ¿Te acuerdas las famosas hapax legómena? sí, Son las que ocurren una poquísimas. sola vez. Y Este además versículo podemos, está, bueno, este versículo, y te acuerdas que ya lo habíamos platicado alguna vez todo el capítulo de la primera de Juan capítulo 4, sí, cómo que no. bueno, aquí el 14 al Espíritu, la verdad, este, exige un verdadero tiempo de análisis, hermano. No me quiero meter en eso, pero Ya llegaremos ahí, mi bro. sí, Ahora mira, hay otras cosas, no solamente digamos, estos múltiples paralelos. Brooke anotó 50 diferentes, muy notables bajo diferentes temas, cuestiones doctrinales, cuestiones éticas, y hay puntos además de similaridad de estilo, fíjate, ya cuando te metes todavía un poco más, por ejemplo, para quien conoce un poquito de griego, Juan no usa mucho las oraciones de relativo, es decir, que llevan pronombres relativos. Eh, Él utiliza oraciones desconectadas, tanto en primera de Juan como en el Evangelio, y hay varios ejemplos de todo esto. Tengo muchos ejemplos aquí. También, por ejemplo, usa eh, digamos, expresiones positivas y negativas de un solo pensamiento. Por ejemplo, cuando dice en primera de Juan 1:5, Dios es luz y no hay tiniebla de ninguna manera en él. ujú, ujú, que lo O acabamos como de en leer. Juan, capítulo 1, versículo 3, todo por medio de él fue hecho y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ujú, Y entonces, Eh, el enfatizar de un pensamiento introduciéndolo con una frase muy común de él que es en tuto, en en esto conocemos. Muy, muy, muy común en el Evangelio, muy común en las cartas. Tengo aquí más o menos unos 15 ejemplos donde se menciona en tuto,
en la carta con frecuencia y en tuto, en esto, o esto es, tuto estin, afti estin, en fin, palabras que denotan un estilo, eh, que no te lo encuentras con tanta, digo, Pablo tiene también sus, ¿qué te diré? Sus expresiones eh, especiales. Eh, Juan, por ejemplo, no gusta mucho de de la subordinación de las oraciones y Pablo sí, y además con una riqueza impresionante y lo encontramos, pero en Juan no, ni en el Evangelio ni en la carta. Y hay otros tantos pequeños puntos que pueden notarse desde el punto de vista del griego que no quiero mencionarlos aquí para no cansar eh, a nuestros oyentes que no dejan lugar a duda, hermanos, de que estamos delante de un mismo autor que sabe usar su vocabulario, que lo emplea para designar, para expresar verdades doctrinales o verdades en el terreno de la ética que son perfectamente comunes, hermano, son comunes a ambos escritos. Bueno, hermano, pues esto es más o menos lo que yo quería aproximadamente decir Está muy eh, bien, hermano. acerca de este Está muy tema bien. de los paralelos. Son más de 50 o 60 especialmente notables y pueden ser de una manera muy clara vistos, sobre todo quien puede manejarse desde el punto de vista del griego, porque ve las expresiones, ve las palabras, ve, em, em, se acerca un poco más a esto. Bueno, hermano, pues no sé, yo creo que eh, quizás nos hubiera quedado pendiente todavía, pues ver otro tipo de paralelos, pero yo creo que quizás con estos es suficiente Yo creo que sí. como para dejar un, pues un testimonio, hermano, de que realmente em, Estamos frente a un mismo autor. estamos frente a un mismo autor y lo que quizás nos toca es entrar ya al pensamiento. Fíjate que decía, decía Alford, que era un gran conocedor del griego, dice que en vista de todos estos paralelos tan estrechos, tan cercanos, dice, no parece demasiado fuerte la expresión cuando dice que hay una obstinada perversidad en aquellos que sostienen una autoría diferente. Es decir, que hay dos o más autores del libro. Y mira, Alford es un extraordinario conocedor, no solamente un exégeta muy fino, sino un buen conocedor de Juan. Muy bien, mi querido hermano. Pues ahora sí que el tiempo se nos ha agotado. Que se nos ha agotado el tiempo, hermano. Se nos ha agotado. Bueno, pues Sí, pues hay, como siempre, hay una cantidad de hermanos que nos saludan, hermanos todos muy queridos, los que nos saludan y los que no nos saludan, todos son muy queridos. Los que hoy nos oyen en vivo y los que nos oyen diferido, también todos son muy queridos. Rápidamente, nuestro hermano Paco Jiménez, Ángel Cruz, Emma Castillo, Beatriz Escampini, Javi Stream, José Espina, Miguel Ángel Loaiza dice: amados maestros, Dios los bendiga. Si me permiten una consulta, quisiera saber por qué la razón de que primera de Juan 1:2 aparece entre paréntesis en algunas versiones. Es una pregunta, hermano. ¿Quieres que la contestemos cuando entremos al texto yo creo que sí, directamente? yo Muy creo que bien. sí. Emma Castillo también dice: Eusebio de Cesarea
autor de la historia y pone 3 puntos. Por favor, completar el título. ¿Quieres saber cuál es el título de Eusebio de Cesarea, hermano? Historia eclesiástica, Mm. así. Dice Irineo, autor de Contra los herejes. ¿Es Sí, correcto? Dice. así es. Es una pregunta de la hermana Emma Castillo, rápidamente. El hermano nuevamente, Miguel Ángel Luisa, dice que él siente que hay un símil entre Primera de Juan 1:2 y Colosenses 1:27. Colosenses 1:27 es un texto que hemos citado un montón. A ver, vamos a leer los 2 textos para Yo en creo este que habría momento, que ¿qué leer te desde el parece? 26. Si quieres, yo leo Colosenses 1:26 y tú, Juan, sale. Bien, primera de Juan 1:2 dice, Adelante, hermano. ya en el paréntesis que menciona nuestro hermano, dice, Ujú, o sea, todo este versículo está entre paréntesis, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y damos testimonio, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestada. ujú. Dice Colosenses 1:26 y 27, que yo creo que es el que el hermano dice, el misterio oculto desde los siglos y edades, pero que ahora fue manifestado a sus santos, a Mm. quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, y es Cristo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Creo que armonizan, ¿verdad, hermano? Sí, la manifestación aquí del Hijo, con la Ujú. manifestación a través del misterio de Cristo. Ujú. Dice la hermana Emma Castillo, da una aportación. Dice, me imagino que el apóstol Juan sentía la necesidad de reforzar y avanzar las grandes enseñanzas, las grandísimas declaraciones de su evangelio, ahora para beneficio y edificación de la iglesia. Y él, como autor de su evangelio, tenía toda la autoridad y libertad para usarlas. De tal forma que decir que copió así de simple es casi una ofensa, un comentario muy simple y desafortunado. Es una aportación de la hermana. Pues sí, y se han gastado otras, hermana, que no tienes idea. Muy bien. Tratando de, ¿verdad, hermano? Tratando de señalar una doble autoría. Te encantas cuando comienzan a decir que fulano autor cometió un error en el griego, o no, o Bullman, por ejemplo, que decía que había eh, versículos enteros que aparecen, ponle tú en el capítulo 6 que deberían haber aparecido en el 8. Y dices tú, oye, ¿y cómo lo sabes? En una famosa crítica de la redacción, que como dice Bullman, por supuesto, Juan no aparece ahí como el autor del Evangelio, sino varios redactores que se equivocaron y pusieron unos versículos acá y otros acá, y los que iban más adelante debieron haber ido más atrás. Es sorprendente, o quien le va la mano a Pablo en su griego, hermano, cuando la mayoría de ellos son gringos o ingleses, que con mucho respeto les decimos, no creo que estos señores anglosajones, que no tuvieron el griego como lengua materna y el griego quiní del siglo primero como lengua materna, le van a decir a los que sí lo tuvieron, a los que sí eran auténticamente bilingües, cómo debieron haber escrito su griego. Es ridículo, pero se las gastan así, colocándose ellos, por supuesto, por encima de los autores sagrados. Ha habido varios hermanos, uno de ellos un griego que se apellida
Caragonius los ha puesto ha puesto en su lugar a varios de estos conocedores del griego quiní, siendo Caragonius un griego, además doctor en literatura griega, experto en crítica textual y un gran hombre. Él ha puesto en su lugar a todos estos que se quieren pasar de listos en repetidas ocasiones, y tan fuerte los ha puesto en su lugar, aduciendo una cantidad de pruebas impresionantes de la literatura griega, de escritos de todas las épocas, que les aseguro que estos anglosajones maestros ni siquiera pueden entrarle a las 2 o 3 primeras frases de todo este cúmulo de evidencias que presenta Caragonius. Bueno, hermanos, así este es más o menos el panorama que Muy bien, mi tenemos. querido hermano. Pues, no sé si hay algo que más agregar. Ya saludamos a todos nuestros queridos hermanos. Ya estamos, concluyendo el programa, querido hermano, y, pues, saludamos a nada más a todos los que nos ayudan y hacen posible que esto se dé, a los que retransmiten, un fuerte abrazo, a todos ustedes, a nuestro hermano Jesús Lozada y Roberto Malgaldi de La Plata, Argentina. Les mandamos un fuerte saludo. Y bueno, pues sin más, hermanos, nos despedimos. Quedamos despedidos de este programa de miércoles 31 de enero del 2024 y esperemos en Dios nos dé fuerzas y entendimiento para poder eh, conectarnos con ustedes el próximo miércoles 7:30 de la noche, horario de la Ciudad de México. Un fuerte abrazo a todos ustedes, queridos hermanos y queridas. Que Dios los bendiga. Amén, hermanos. Buenas noches. Buenas noches.